Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Hoy me acompaña Ángel Molina para conversar sobre los cambios lingüísticos, cómo unas lenguas se convierten en otras. Saludos Ángel, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo se transforma una lengua en otra? O sea, en el mundo hay, creo que son como 6.000 lenguas, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, pero hay la hipótesis de que originalmente todos hablamos una sola lengua. Claro, esto es la mitología, ha inventado el cuento de la Torre de Babel y tal. Sí. Y bueno, yo que soy una persona así con mente científica y racional, no me creo literalmente ese mito. Yo no creo que es que llegó un ente así sobrenatural y confundió las lenguas. Pero sí presumo que originalmente sí hubo una lengua común a toda la humanidad. O si no, si ese no fue el caso, por lo menos sí sé que hay muchas lenguas que vienen de una sola. O sea, la semejanza entre francés, italiano, portugués, castellano, rumano, catalán. Uno puede presumir que muy probablemente todas esas lenguas vienen de una sola y que en algún momento esa lengua original se ramificó en varias, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se dan esos cambios? Sí, bueno, hay que entender que el lenguaje es quizá el mejor ejemplo, pero en general uno de los muchos ejemplos de cambio social. Es decir, así como las sociedades cambian, así como hay cambios en el ámbito económico, político, científico, ese devenir de la cultura humana también se refleja en lo que es el lenguaje. Entonces, cuando vemos justamente por esas dinámicas sociales, es razonable justamente cuando una comunidad determinada busca tener una identidad o asumir, por ejemplo, una postura de poder con respecto a otra. Y bueno, justamente en ese tipo de interacciones sociopolíticas es que entonces se dan esos procesos de cambio. Ajá, pero ¿qué tan espontáneo es? Porque tú has mencionado un tema importante que a pesar de que no has usado la palabra, yo la introduzco aquí, que es el tema nacionalista. ¿Puede haber algún interés político en que las élites que promueven el nacionalismo incentiven una forma distinta de hablar? Sí. ¿Eso siempre viene de las bases o a veces viene impuesto desde arriba? ¿Cómo ocurre? Lo que pasa es que no todos los hablantes tienen el mismo prestigio. Sabemos que hay varios registros en una misma comunidad lingüística. Por ejemplo, hay habla espontánea, hay habla culta, también hay personas influyentes, los políticos, gente prestigiosa o clases sociales también. Entonces, por supuesto, van a haber ciertos grupos dentro de una misma variedad o de una misma lengua que van a promover algunos cambios o que lo que ellos promuevan va a tener mayor incidencia social. Sin embargo, también hay muchos cambios que se dan desde las bases, justamente porque en las circunstancias de habla espontánea se dan algunos fenómenos que las hablas conservadoras no lo pueden llevar adelante porque hay mayor presión social, mientras que en el habla espontánea hay un desarrollo justamente de esos mecanismos que uno pudiera decir, entre comillas, naturales del cambio lingüístico. Y en este sentido también hay que entender que no es igual, por ejemplo, un cambio en el contexto de la sintaxis o un cambio en la morfología o un cambio en la fonología o fonética o fonetología, como algunos lo vienen a llamar, que un cambio semántico. ¿Okay? Entonces hay que entender que en las distintas esferas de la lingüística también, o del lenguaje, mejor dicho, de cada lengua en particular y del lenguaje en general, hay comportamientos y dinámicas distintas de cambio. Por ejemplo, el cambio que se ve de manera más
clara y corriente es el cambio léxico, Ujú. ¿ok? Siempre se van incorporando nuevas palabras, nuevos términos al acervo léxico y por eso es que los diccionarios son los que van evolucionando más rápidamente. Pero, por ejemplo, los cambios fonológicos no son tan rápidos y ni son tan frecuentes. Y responden también a otros tipos de aspectos que tienen que ver con la capacidad del aparato fonador del cuerpo humano. Hay unas limitaciones físicas que también impiden algunos tipos de cambios. Claro. Por ejemplo, cuando los países de América se independizaron de España, tengo entendido que eso fue a inicios del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XIX. Había alguna gente que había previsto que eventualmente España hablaría una lengua y los países de América hablarían otra. Y con todo eso no ocurrió. No, efectivamente ¿Qué no hace ocurrió. que en algunos casos de separación distintos países hablen distintas lenguas, mientras que en nuestro caso, que si nos separamos, seguimos hablando, nos seguimos entendiendo con los españoles? Sí, esa es una excelente pregunta. Tiene mucho que ver con los procesos de interacción de esas sociedades. A pesar de que nosotros nos hayamos independizado, no perdimos el contacto cultural, no nos aislamos de esos que fueron nuestros conquistadores. Además, hay dinámicas propias de cada lengua, según las cuales, por ejemplo, nosotros tenemos una academia de la lengua española y tiene unos cuantos siglos, ¿no? Y eso también permite que el desarrollo del cambio lingüístico no sea tan heterogéneo o no sea tan libre, sino que hay cierta presión social de los grupos conservadores para que se preserve o se equilibre ese cambio lingüístico. O sea, se preserve la lengua o ese cambio lingüístico sea más bien moderado. Bueno, yo en estas cosas yo siempre encuentro ilustrativo comparar el caso portugués con el caso español, porque según entiendo hay más separación lingüística entre Brasil y Portugal que entre España e Hispanoamérica. Incluso a nivel gramatical es mayor la distancia, ¿no? Sí, Entonces, y también a nivel de la pronunciación, de la fonología, pues. Exacto, o sea, se entiende más un argentino y un español que un brasileño y un portugués. Sí, en una conversación, sí, incluso hasta... yo estaría de acuerdo. Ajá. Habría que ver qué circunstancias históricas hicieron eso, ¿no? Sí, tiene que ver, yo creo que con la eficiencia, por ejemplo, y el respeto y el prestigio que tiene la academia y cómo, por ejemplo, la Real Academia Española no nos imponen desde España ciertas normas, sino que es una asociación de academias de lenguas de los distintos países. En ese sentido se ha organizado de tal manera que lleguen a criterios comunes y más o menos se manejen criterios unificados de cómo es que se debe hablar o cómo se debe escribir, etcétera. ¿Hay una Real Academia Portuguesa? No lo sé, pero sí sé, por ejemplo, que no hay, en el inglés no la hay. Y por eso tú ves las modificaciones tan tremendas entre las distintas variedades dialectales, por ejemplo, en la fonología. Son anárquicos Sí, en el inglés. claro. Un escocés de una zona no se entiende con un escocés de otra zona, o con un inglés, el dialecto de Londres es brutalmente distinto del de Manchester, o el América digamos, la costa este y la costa oeste tienen unas variedades muy distintas, o los sureños de Estados Unidos. Ese tipo de diferencias tan tremendas, por ejemplo, no las vemos en el español. Wow. Vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos en esta conversación con Ángel Molina sobre los cambios lingüísticos. @GAndrade80 es mi Twitter. Escuchemos de Mariah Carey y Whitney Houston un tema que se llama When You Believe. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Ángel Molina a propósito de los cambios lingüísticos. Ángel, ¿qué tan rápidos son los cambios? Yo sé, por ejemplo, cuando yo leo un texto así como el poema del mío Cid, eso yo no lo entiendo. Y si me pones a leer de Cervantes, a veces hay apuros, incluso hasta en las propias cartas de Bolívar. Cosas muy sencillas, que qué sé yo, México en vez de con X, con J. La S, por ejemplo, a veces era F en algunas palabras, ¿no? Que bueno, con un poquito de esfuerzo obviamente sí se entiende. Lo que pasa es que yo soy tan perezoso en estas cosas y apuesto que la mayoría de que nos están escuchando también, que a veces choco un poco. En promedio, ¿cuánto tarda una lengua en convertirse ya propiamente en otra? Y una pregunta también que va unido a esto. ¿Cuándo sabemos cuándo una lengua se ha convertido en otra? ¿Cuánta variación lingüística tiene que haber para poder decir, no, ya aquí son dos lenguas distintas? Sí, es excelente el planteamiento, pero también es muy complejo.
no hay uno no pudiera establecer un tiempo, vamos a hablar primero del tiempo y después del grado de separación entre variedades. Bueno, con respecto al tiempo es un poco difícil, sin embargo, establecerlo. Sin embargo, un aspecto interesante del cambio lingüístico, tal como se entiende en la actualidad, es que no solamente se estudia desde su perspectiva diacrónica, sino que ahora con algunos avances de dialectología y sociolingüística, sobre todo de William Labov en Estados Unidos, se establecieron criterios estadísticos para determinar el cambio, lo que se llama el cambio en progreso, y cómo esas variedades dialectales, que esos cambios que uno ve en proceso, por ejemplo, que un adolescente no le cuesta a veces comunicarse con su abuelo porque el lenguaje ha cambiado en ese tiempo. Bueno, se establecen más o menos unas diferencias generacionales. Se pueden hablar, por ejemplo, de 50 años. O sea, las comparaciones a veces no se hacen entre padres e hijos, sino, por ejemplo, entre abuelos y nietos. Entonces, más o menos se pudiera hablar de 50 años. Pero es más o menos arbitrario, porque eso también depende de la dinámica social, o sea, de la dinámica de cada sociedad. Pudiéramos decir ahora en el aspecto léxico que el lenguaje está cambiando mucho más rápido que antes, porque también el mundo, y esto tiene que ver con el carácter denotativo del lenguaje, el mundo ha cambiado también muy rápido y hay muchas más realidades que designar que no existían. Lo vemos, por ejemplo, con las computadoras, con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, a nivel léxico hay muchos cambios, pero a nivel fonológico, por ejemplo, esos cambios son más lentos y a veces no se aprecian tan fácilmente. Ahora, con respecto a la separación, ¿a cuándo se puede hablar de una lengua o de otra? Bueno, yo te digo, por ejemplo, podemos hacer una analogía con la evolución de las especies. Sí. O sea, cuando los cambios acumulados en una especie, uno puede decir, esta especie dejó de existir y se convirtió en otra. La biología tiene un criterio muy preciso, que es cuando no pueden generar descendencia fértil los dos miembros de hipotéticas especies distintas. O sea, Sí. Ahí es donde sabemos si son dos especies distintas, ¿no? Y cuando una especie se convirtió en otra. Claro, no podemos decir hoy dejó de existir una especie y a partir de este momento empezó a existir una nueva. No hay una marca que nítidamente separe una, pero es más o menos como un proceso de transformación de la niñez a la adolescencia. O sea, no hay un momento así que yo pueda decir, bueno, tal día fulano dejó de ser niño y se convirtió en adolescente, pero visto en retrospectiva, pues en un periodo de unos 5 o 10 años, uno puede decir que esa transición sí se completó. ¿Cómo es en el caso de las lenguas? Sí, en el caso de las lenguas es aún más arbitrario que en las taxonomías biológicas, que tienen un fuerte carácter arbitrario. Sí. Digamos que las lenguas son un continuo y, por supuesto, hay diferencias que son muy notables. Si nos vamos, por ejemplo, a distintas familias, me hablaste hace un rato del francés, del alemán, etcétera, forman parte de la familia indoeuropea. Y bueno, por supuesto que hay diferencias menos marcadas que, por ejemplo, con las lenguas semíticas u otras familias de lenguas. Pero aún dentro de una misma lengua es difícil establecer esa separación, porque lo que para nosotros pudieran ser dos lenguas distintas, en otras comunidades se pueden considerar simplemente distintos dialectos. Te puedo citar el caso, por ejemplo, de la separación entre las variedades dialectales del español, que como tú bien indicas, a pesar de todo, nos entendemos. En general nos podemos entender. Aunque hay algunas hay algunos estudiantes que yo a veces no los entiendo. Pero... Sí, bueno, hay algunas variedades, o por lo menos si te vas a los Andes, a los pueblitos andinos, a veces es bastante difícil entenderlo. Sí. Pero yo veo, por ejemplo, en las variedades dialectales del alemán, lo que es el alto alemán y que es el alemán estándar y otras variedades, y la diferencia es mucho más marcada que en nuestro caso, al punto que, a pesar de que es el mismo alemán, tiene que ver con el tema de la comunicación. La comunicación cuando deja de ser efectiva, y también hay aspectos, por ejemplo, sociopolíticos. Cuando una comunidad dice, bueno, esta es nuestra lengua, bueno, yo creo que hay un poco de todo. Hay unos criterios que se pudieran decir que son objetivos, que tienen que ver con la diferenciación sintáctica, morfológica, fonológica, pero hay también un aspecto sociopolítico que tiene que ver con la identidad. Pero según te estoy entendiendo, entonces pareciera que el criterio, por más que es arbitrario, pero por lo menos el que más firme podría ser es la inteligibilidad. O sea, si dos sistemas de comunicación dejan de ser inteligibles entre sí, ya esos son dos lenguas distintas. Sí, porque aunque tengan un origen común, si yo no te entiendo,
tú estás hablando, claro, eso puede sonar un poco simplista, porque puede ser que no te entienda porque tu fonología, o lo que se llamaría tu fonotáctica, es distinta. Pero incluso a nivel escrito, si tampoco te puedo entender a nivel escrito, entonces ya allí pudiéramos observar que estás hablando otra lengua. Pero entonces el poema El mío Cid no es castellano, pues, porque yo no entiendo eso. Bueno, digamos que es castellano, pero no es español. Ajá. Esa es una discusión que todavía está constante. En cierta forma, las lenguas cambian, y eso hay que entenderlo, al punto de que para muchos nosotros estamos hablando en latín. Y estaríamos dispuestos a aceptar eso si no hubiese ramificaciones de otras lenguas romances. Nos damos cuenta que no hablamos latín porque los franceses tampoco dicen que hablan latín, y surgieron distintas lenguas y no nos entendemos entre nosotros. Sin embargo, eso hay que entenderlo como un proceso natural. En la diacronía uno ve que en el pasado nos cuesta entender el español de otras épocas o el latín de otra época, si es que entendemos que estamos hablando latín vulgar, porque de ahí fue que surgió el español, entre otros tantos idiomas. Pero bueno, también se habla de que Shakespeare hablaba inglés, y el inglés de Shakespeare es muy distinto al inglés actual. Muy distinto. Entonces, muy distinto al inglés hay que entender isabelino. que las lenguas cambian, así como cambian los cuerpos o como evolucionan las especies. Hay que entender que eso es algo natural. Vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos en esta muy interesante conversación sobre los cambios en las lenguas con Ángel Molina. @GAndrade80 es mi Twitter, y vamos a escuchar de Ricky Martin con Natalia Jiménez un tema en lengua inglesa que es The Best Thing About Me Is You. Lo mejor de mí eres tú. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Ángel Molina a propósito de los cambios lingüísticos. Ángel, así como en el mundo biológico ha habido alguna gente que por analogía y no de forma del todo correcta, pero aún así acuden a eso, dicen que hay especies que son algo así como fósiles vivientes, es decir, que han tenido muchos periodos de estabilidad y que hace decenas de millones de años esa especie tenía una constitución pues prácticamente idéntica a la actual. No es, por ejemplo, el caso de la especie humana, que apenas tiene 200.000 años de existencia. Sí, como el cangrejo de herradura, por ejemplo. Sí, por ejemplo, o sea, hace millones de años tiene la misma constitución que tiene hoy. Sí. En las lenguas también hay lenguas que son así como fósiles vivientes, o sea, lenguas que hace 10.000, 5.000 años se hablaban tal como hoy. El castellano, por ejemplo, cuando mucho tendrá como 1.000 años de existencia, no más de eso, supongo, 1.500 años, porque viene del latín. Ahora, hay lenguas que gozan de periodos muy largos de estabilidad. Sí, yo creo que sí. Hay, por ejemplo, cuando uno atiende algunas lenguas orientales, creo que los cambios son menos marcados. Pero es complicado, porque yo creo que, claro, también, por ejemplo, en el caso del hebreo, que es una lengua litúrgica, por un tema también religioso, se ha preservado, ¿no? Y de hecho se ha resucitado, porque estaba en camino de desaparecer. Sí, pero yo no creo que el hebreo que se habla hoy en el país de Israel sea el mismo hebreo bíblico. O sea, evidentemente no. Y de hecho, el mismo griego, por ejemplo, el primer griego estándar, que el griego koiné, tampoco es el mismo griego que hablan los griegos hoy en día. Exacto. Cuando la lengua se utiliza, inevitablemente va a cambiar. Y esos periodos de estabilidad no van a ser muy, muy prolongados. En el caso de los que yo puedo conocer, tenemos, por ejemplo, que, tú puedes ahora estudiar latín clásico, pero ese latín clásico era el que se hablaba hace más de 2.000 años. Ya el latín de nuestros días son las lenguas romances. O sea, ese es el camino inexorable de las lenguas. Cambiar, modificarse según las necesidades de sus hablantes. Entonces, cuando se usa la lengua, porque también tenemos, por ejemplo, el caso en la India del sánscrito. También una lengua litúrgica, pero eso no es lo que habla la gente, claro, en su cotidianidad, pues. Ahora, si las lenguas, el destino inevitable de ellas es el dinamismo, la transformación, a mí me parece una empresa inútil que los gobiernos quieran oponerse a esos cambios, como muchas veces ocurre. Aquí en Venezuela lo vivimos, y claro, por cuestiones netamente políticas de nacionalismo.
Por ejemplo, aquí hay gente que le tiene la guerra montada a la anglización de algunos comercios, ¿no? Que le ponen apóstrofe S a muchas cosas, ¿no? Sí, incluso es inevitable que eso ocurra. En Francia hay multas económicas por eso, por y preservar. Y en Quebec. Sí, Canadá. o por ejemplo en Canadá. Sí. En la Academia Francesa es mucho más agresiva que, por ejemplo, la Academia Española. La Academia Española simplemente es un órgano normativo y lo que pretende es dar cuenta de los cambios, pero no pretende imponer. Lo que hacen son recomendaciones. Sí. Ahora, es un tema, sí, tiene que ver, es un tema político, estrictamente político. Es un tema de que para que las naciones se puedan mantener, o sea, un aspecto de la unidad nacional es la identidad, ¿ok? Reconocerse en común con otros ciudadanos. Entonces, un elemento que amalgama diferencias en una sociedad es justamente la lengua. Lo que te da, de hecho, identidad, porque cuando uno ve, por ejemplo, es mucho más poderoso que el aspecto racial. Porque cuando uno ve, por ejemplo, en Grecia, las polis griegas, que incluso en las distintas polis habían distintos orígenes étnicos, lo que ellos los hacía entender que eran griegos era porque hablaban una lengua común. Bueno, hubo un vasco que hizo una declaración muy famosa que él decía: yo prefiero a un negro hablando euskera que un blanco hablando castellano. O sea que yo creo que ciertamente lo que tú dices es verdad. La lengua como elemento nacionalista es mucho más poderoso que la constitución genética o el aspecto que cualquier otro racial. Y bueno, no en vano el movimiento romántico del siglo XIX con Herder, Humboldt, todos esos decían, Schiller, todos esos decían el principio elemental del Volksgeist, del espíritu del pueblo, es la lengua. Sin duda. No es, claro, hubo otros que también, ya en la fase más tardía del romanticismo alemán y de la cual se nutrió Hitler, que sí hicieron énfasis en que no es solamente la lengua, sino también la sangre, ¿no? Y los aspectos raciales. Pero el primer romanticismo alemán hacía énfasis en la identidad nacional a través de la lengua. Es fundamental, ¿no? Y claro, por eso es que la protegen. Yo te digo, yo como liberal encuentro esto absolutamente reprochable. Yo no creo que el gobierno deba estar imponiendo a la gente cómo hablar. Y por eso es que cuando aquí en Venezuela... Estos son más los chavistas que los antichavistas, pero hay algunos antichavistas que también lo hacen. Reprochan a algún comercio por ponerle apóstrofe S, que es el genitivo en inglés, que está mal empleado, es verdad. Sí, porque a que Tony, entonces apóstrofe S, a que Tony. Pero bueno, yo creo que no es competencia del gobierno meterse en la forma de hablar de la gente. No, claro, el gobierno puede pedir una estandarización en documentos oficiales, ¿de acuerdo? Bueno, eso yo sí lo puedo entender. Pero que alguien abra un negocio y le ponga que Tony apóstrofe S, ¿cuál es el rollo, pues? Bueno, es que imagínate, yo coincido con tu apreciación. Además que bueno, si nos vamos muy lejos con eso, con esa consideración, creo que tienen mucho trabajo que hacer, porque si nos atenemos por lo menos al tema de los nombres, imagínate. Que creo que hubo una propuesta de reforma de prohibir algunos nombres. No era prohibir, sino que en verdad que en el CNE, como hay mucho fraude, entonces había personajes que no se sabía si eran reales o no. Entonces, claro, cuando el CNE depuraba algunos nombres, salía Superman, Batman, Condorito, cosas así. Adolf Hitler. Pero es que por otra parte sí hay personajes que se llaman así. Entonces, claro, por eso el CNE decía, bueno, para evitar esto vamos a hacer como hizo fíjate que el CNE, que bueno, está secuestrado en verdad por la izquierda, quería implementar una política que en España es originalmente de la extrema derecha, que fue Franco el que impuso que solo podía haber nombres del santoral. Ángel, Gabriel, Pedro, Carlos, no iban a aceptar Wilmer, Johandris, nada de eso. Exacto. Pero fíjate las ironías, porque, o sea, aquí un país de izquierda quería implementar una política que en España era de ultraderecha. Sí, yo creo que ahí se cumple una vez más ese dicho de que los opuestos se tocan, ¿no? Sí, así es. Vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos conversando sobre los cambios lingüísticos con Ángel Molina. @GAndrade80 es mi Twitter. Y escuchemos de Rihanna y David Bisbal un tema que se llama Hate That I Love You. Seguimos en ahora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el lingüista Ángel Molina a propósito de las transformaciones en las lenguas. Ángel, las lenguas con el paso del tiempo se hacen menos complejas. Te pregunto esto porque siempre se pone el ejemplo del latín,
que es una lengua, yo no sé si es más compleja, pero tiene muchas cosas que las lenguas que romances no tienen y que otras lenguas indoeuropeas tampoco tienen, que es ese sistema de declinaciones, ¿no? Rosa, Sí. rosaem, rosa, que Sí. los casos, ¿no? Genitivo, acusativo. Sí, las Nosotros sí lo desinencias. tenemos, nosotros sí tenemos esos casos, pero lo construimos de una manera mucho más simple, ¿no? Con Sí, con preposiciones, con preposiciones, exacto. Las lenguas con los cambios lingüísticos, uno podría decir que el patrón general es que se hacen más simples. Bueno, sí, pero eso tiene un límite. O sea, hay momentos de la historia de la lengua que el sistema colapsa por un exceso de complejidad innecesaria y de alguna manera la comunidad, consciente o inconscientemente, se modifica y tiende a una simplificación. Pero, y eso tiene que ver con un principio que se enarboló desde los orígenes de la investigación moderna en lingüística, que es en el siglo XIX, cuando descubren la familia indoeuropea, ese boom justamente que tú comentas de los alemanes, etcétera, etcétera. Y bueno, eso le dio mucho ímpetu a los estudios lingüísticos. Y desde esa época se plantea como un criterio o como un principio teleológico del cambio lingüístico el principio de economía. Pero eso tiene un límite, porque un excesivo simplismo también resta efectividad comunicativa. Entonces, hay Sí, claro. uno se mueve como que en dos Sí, extremos. hay que encontrar un balance. Sí, es el tema de la eficiencia comunicativa, pero entendiendo la eficiencia como lo más que puedas simplificar, pero al mismo tiempo lo más que puedas comunicar. Claro. Entonces, más o menos las lenguas se mueven en esa... Sí, el cambio porque lingüístico se mueve bajo esos dos límites. Yo presumo, si yo simplifico demasiado, vamos a terminar hablando como Tarzán, por ejemplo. Entonces no vamos a separar presente, pasado, futuro. Yo votar 6 de diciembre y todavía no ha llegado el 6 de diciembre. Sí. Entonces no estoy haciendo referencia ni al futuro, Sí. sino que no distingo si voy a votar en el futuro, si estoy votando ahorita o si voté en el pasado. Entonces, claro, si hay demasiada simplificación, Sí, eso entorpece la comunicación, entorpece ¿no? la comunicación. Pero Claro. sigue siendo un aspecto arbitrario y es muy interesante que lo que para nosotros es excesivamente simplista o simplón, diciéndolo en términos despectivos, para otras comunidades es perfectamente normal. Pero al mismo tiempo, lo que para nosotros sería demasiado complejo, por ejemplo, a nivel de la fonología, para otras lenguas también lo consideran aceptable. Entonces, una vez más, son las comunidades quienes deciden. En cierta forma se dice que las lenguas son la expresión auténtica de lo que sería un sistema democrático, porque después de todo, quienes deciden son los hablantes. Bueno, mira. A veces inconscientemente. Claro, pero aquí viene una pregunta que es un poco más controvertida. Si estos cambios son espontáneos hacia la simplificación óptima, te pregunto, nosotros como profesores entonces no deberíamos satanizar tanto las faltas ortográficas, porque muchas reglas ortográficas son muy arbitrarias. La Sí. H, por ejemplo. Sí. Hola, ¿cómo estás? Ese hola lleva H. Bueno, si una palabra lleva o no lleva H es totalmente arbitrario porque la H es muda. Cuando un estudiante me escribe hola, ¿cómo estás? Sin H, bueno, entre el gremio de profesores hay una tendencia a satanizar a ese bruto que no sabe escribir y tal, pero según lo que tú me estás diciendo, es más bien una expresión espontánea de una simplificación de una regla que en verdad es arbitraria, incluso hasta ridícula. Sí. ¿Deberíamos elogiar a los estudiantes que escriben sin H? Hola. Ok, bueno, no, tampoco elogiarlo. Bueno, pudiera decir un lingüista bastante relajado, ese es el innovador, el que va a generar el cambio, pero digamos que ni tan calvo ni con dos pelucas. Vamos a contextualizar ese planteamiento. Realmente hay algunas reglas que son bastante arbitrarias y responden a comportamientos irregulares y que no puedes anticipar y que tienes que aprenderlos de memoria. La H, ciertamente. la H sí, sin duda, uno de esos. pero fíjate, si tú eliminas, por ejemplo, la H de hola, lo puedes confundir con el Sí, sustantivo con hola, correcto. que se refiere a algo que no tiene nada que ver. Sí. Entonces, algunas cosas de las que se preservan justamente es por el tema de también de facilitar la comunicación. O sea, yo, por ejemplo, observo que en las reglas de acentuación es uno de los mejores ejemplos de justificación de las normas ortográficas. Porque si hay algo que dificulta la comunicación en el texto, en el medio escrito, es la falta de acentuación. O sea, realmente dificulta la lectura cuando no hay acento. Hay otro tipo de errores ortográficos que sí no
no dificultan tanto lo que la persona quiso decir. Sin embargo, cuando ya una comunidad ha aceptado unas reglas, ir en contra de esas reglas supone dificultades comunicativas y le resta efectividad. Ahora bien, ¿por qué tú pudieras contraargumentar y decir, ajá, pero entonces ¿por qué hay tantos problemas ahorita en ese sentido? ¿Por qué tanta gente tiene faltas ortográficas y sin embargo se pueden comunicar? Bueno, básicamente es un tema también de educación. O sea, muchas veces hay gente que se puede comunicar efectivamente, pero también a un nivel muy limitado. Tienen un léxico muy limitado, tienen unos recursos lingüísticos muy limitados porque no tienen suficiente educación. Pero estoy de acuerdo contigo en que a veces la gente quiere ser, digamos, más papista que el Papa y pretende ser la personificación de la Real Academia ontologizado en un individuo y querer juzgar a todas las personas por los errores. Hay que entender también que muchos de esos errores son justamente tendencias naturales de lo que son procesos fonológicos, morfológicos, sintácticos que responden a ciertos criterios de una lógica implícita que tienen los seres humanos al usar el lenguaje. Por ejemplo, muchas veces nos burlamos de los niños cuando hacen malas conjugaciones verbales, pero es que son las conjugaciones regulares, es decir, ellos están aprendiendo por analogía. Y entonces cuando, a ver, un ejemplo, yo puedo, yo podí. Sí, exacto. Yo pude. Exacto. A pesar de que lo regular sería yo podí. Exactamente. Burlarse de un niño, tienes que enseñarle a decirle cómo es que se conjuga efectivamente. Pero burlarse es una tontería, porque el niño en ese sentido está siendo más inteligente que tú. Porque tú lo sabes porque te lo enseñaron. Pero lo lógico sería seguir la norma regular. Claro. Esa es una tendencia natural del hombre, buscar la regularidad de las cosas. Claro. Y uno aprende por analogía, sobre todo en el lenguaje. Claro. Entonces, ese es un ejemplo de que a veces sí, ciertamente la gente exagera un poco con los errores o con las modificaciones incipientes que están allí en el lenguaje. Hemos hablado de políticos que alientan cambios, hemos hablado de masas que espontáneamente hacen que surjan, hemos hablado de reales academias que, bueno, regulan o por lo menos dan expresión. Ya casi nos vamos, pero la música, te quiero preguntar al respecto. Yo lo veo como un gran agente de cambio lingüístico. Hace 20 años aquí nadie le decía a otro hombre papi. Y el reggaetón eso lo ha impuesto. Y otras muchas expresiones que sí, que no solamente viene el reggaetón, a pesar de que, bueno, el reggaetón es quizás el ejemplo más prominente. ¿Qué tiene la música que genera tanto estos cambios? Porque sin duda, o sea, yo, por ejemplo, si hay una confrontación cultural entre Venezuela y Puerto Rico, es obvio que Puerto Rico ha prevalecido. O sea, la forma de hablar de Puerto Rico se ha impuesto en Venezuela y Venezuela no ha logrado trasladar a la pequeña isla de Puerto Rico la forma en que hablamos los maracuchos, todo eso. Y es un poco extraño, porque Puerto Rico es una islita sí, pero 2 millones de habitantes, cuando mucho, 3. Venezuela es un país grande de 30 millones de habitantes y con todos nosotros estamos hablando más como los puertorriqueños que los puertorriqueños como los venezolanos. Y bueno, la teoría de la conspiración. Lo que dices es por el reggaetón, es por la música. Yo no sé, pero te pregunto, pues, tú eres lingüista, dime. Bueno, ¿tiene que ver la música? Bueno, evidentemente la música es uno de los productos culturales más influyentes y poderosos que tiene cualquier sociedad. Sin embargo, no es del todo cierto de que esa sea la única influencia. Por ejemplo, yo creo que tú te refieres, por ejemplo, a lo que se llama en lingüística lambdacismo, que es hablar con la L cuando en realidad está la entre R. otras cosas, sí, que es muy propio de Puerto Rico y nosotros lo hemos ido incorporando. Sí, pero no, también papi. Que eso de papi viene del reggaetón, ¿no? No sé. Creo que estamos en este momento, como es un cambio en proceso, no sabemos si es una moda pasajera. De pronto los lexicógrafos no van a incluirlo en un diccionario porque hay que darle un poquito de tiempo, ¿no? De que sea simplemente una moda. Pero no sé si el papi exactamente venga del reggaetón. No estoy muy seguro. Pudiera ser. Habría que indagar, habría que buscarlo. Pero lo que sí te puedo decir con respecto al landacismo, que puede ser muy chocante y que está estigmatizado socialmente, es que aquí tradicionalmente hay regiones del país que son landacistas y al mismo tiempo hay regiones que son rotacistas. Pero no viene de Puerto Rico esto entonces, porque era la idea que yo tenía. No. Aunque hay algo que es interesante que tiene que ver, por ejemplo, con la difusión
incluso de algunos errores en el lenguaje o expresiones que no tienen que ver con lo nuestro. Yo sí he observado que a pesar de que esto que te digo es así, de que el andacismo ya existía en Venezuela en algunas regiones antes del surgimiento del reggaetón como movimiento de masa, sí observo que muchos, y aquí vuelvo al tema de que no cualquier hablante tiene el mismo poder de influencia. Una de las expresiones de poder o de influencia más notables en Venezuela son los beisbolistas. Son como nuestras superestrellas de rock, ¿verdad? Claro. Entonces, sí observo que los beisbolistas, por vivir allá en Estados Unidos y mezclarse con la comunidad latina, yo, por ejemplo, escucho a Miguel Cabrera, el máximo exponente, ¿no? La superestrella del béisbol mundial. Miguel Cabrera habla como dominicano, puertorriqueño. Sí. Él ya no habla como venezolano. Sí, claro. Pero justamente porque está en un contexto donde esa es la manera en que se habla. Entonces pudiera ser que alguna persona que es fanática de Miguel Cabrera lo escucha hablar de esa manera y entonces quiere imitarlo, así como quiere imitar su manera de jugar béisbol. Claro. Sí, yo presumo que nosotros los venezolanos vamos a querer más hablar como alguien como Miguel Cabrera, los puertorriqueños, que alguien como Chávez, los barinenses. Ángel, muy agradecido por haber venido. A William Velarde también le damos las gracias por estar en la edición y montaje. Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina es el director de Luz Radio. Y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Y nos vamos con un tema de clásico de Madonna, Isla Bonita. Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director natural y confundió las lenguas. Pero sí presumo que originalmente sí hubo una lengua común a toda la humanidad. O si no, si ese no fue el caso, por lo menos sí sé que hay muchas lenguas que vienen de una sola. O sea, la semejanza entre francés, italiano, portugués, castellano, rumano, catalán. Uno puede presumir que muy probablemente todas esas lenguas vienen de una sola y que en algún momento esa lengua original se ramificó en varias, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se dan esos cambios? Sí, bueno, hay que entender que el lenguaje es quizá el mejor ejemplo, pero en general uno de los muchos ejemplos de cambio social. Es decir, así como las sociedades... De Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Hoy me acompaña Ángel Molina para conversar sobre los cambios lingüísticos, cómo unas lenguas se convierten en otras. Saludos Ángel, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo se transforma una lengua en otra? O sea, en el mundo hay, creo que son como 6.000 lenguas, ¿no? Más o menos. Sí. Pero hay la hipótesis de que originalmente todos hablamos una sola lengua. Claro, esto es la mitología, ha inventado el cuento de la Torre de Babel y tal. Sí. Y bueno, yo que soy una persona así con mente científica y racional, no me creo literalmente ese mito. Yo no creo que es que llegue un ente así sobrenatural. Cambian, así como hay cambios en el ámbito económico, político, científico. Ese devenir de la cultura humana también se refleja en lo que es el lenguaje. Entonces, cuando vemos justamente por esas dinámicas sociales, es razonable justamente cuando una comunidad determinada busca tener una identidad o asumir, por ejemplo, una postura de poder con respecto a otra. Y bueno, justamente en ese tipo de interacciones sociopolíticas es que entonces se dan esos procesos de cambio. Ajá, pero ¿qué tan espontáneo es? Porque tú has mencionado un tema importante que a pesar de que no has usado la palabra, yo la introduzco aquí, que es el tema nacionalista. ¿Puede haber algún interés político en que
las élites que promueven el nacionalismo incentiven una forma distinta de hablar. Sí. ¿Eso siempre viene de las bases o a veces viene impuesto desde arriba? A ¿Cómo veces- ocurre? Lo que pasa es que no todos los hablantes tienen el mismo prestigio. Sabemos que hay varios registros en una misma comunidad lingüística. Por ejemplo, hay habla espontánea, hay habla culta, también hay personas influyentes, los políticos, gente prestigiosa o clases sociales también. Entonces, por supuesto, van a haber ciertos grupos dentro de una misma variedad o de una misma lengua que van a promover algunos cambios